Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Campos, soy el director ejecutivo de Britsam Argentina, la Cámara de Comercio Argentino-Británica. Les doy la cordial bienvenida a este encuentro en el que nuestros socios y main sponsor WTW van a hacernos una presentación acerca de las tendencias en la gestión salarial y en el bienestar de los empleados. Con nosotros va a disertar hoy María Marcela Angeli, Director Work and Rewards de WTW, y Fernando Becar Varela, Client Service and Delivery Health Benefits Associate Director de WTW. Este tema, por supuesto, cobra una especial relevancia en un contexto inflacionario que vivimos y que genera estas tensiones entre empleador y empleado, así que seguramente en la charla de hoy se nos van a disipar un montón de cuestiones de cómo se está moviendo el mercado en estos tiempos. Así que bueno, arrancamos nomás. Pepe, creo que sos vos que arranca. Marce, le damos la palabra a Marce. Marce, bueno. Bueno, primero que nada voy a poner la presentación, la voy a compartir. Me dicen cuando se vea, si está todo bien. Estamos bien, sí. Bueno, perfecto. Bueno, primero buen día a todos, agradecerles por compartir este espacio de una hora con nosotros. También agradecer a Britsam por habernos dado este espacio para poder compartir, como decía Alejandro, este tema que tiene que ver con lo que hace a la gestión de los salarios, de los bonos y del bienestar de los empleados en un contexto complejo y tan dinámico como en este momento es Argentina, ¿no? Primero que nada, compartirles que toda la información que vamos a presentar referida puntualmente a el movimiento de los salarios y qué está pasando con los bonos de resultados, está enfocado en el último relevamiento que hicimos en más de 400 empresas representativas, como pueden ver acá, de todos los sectores de la economía. Es un relevamiento que se hizo durante la segunda quincena de enero y primeros días de febrero. Acabamos de iniciar un segundo relevamiento que estamos justamente en ese proceso, así que en 2 o 3 semanas vamos a tener ya nuevos resultados para ver posibles cambios a estos datos que vamos a ver. Primero que nada, presentar, ya que todavía estamos en el primer trimestre del 2023, cómo cerró el año 2022. Y creo que es la primera vez que nos pasa que estando en marzo del 2023, todavía nos cuesta visualizar cómo cerró el año 2022. Ahora vamos a ver esto por qué. Pero primero un breve resumen del 2022.
nosotros decimos, Argentina venía con una dinámica salarial de por lo menos los últimos 8 años, donde el presupuesto original para dar incrementos salariales, y acá digo tanto el personal de convenio como fuera de convenio, que se definía a principio de año o a fin del año anterior, en general cuando llegábamos al 31 de diciembre de cada año, teníamos una diferencia, es decir, habitualmente todos los años, sobre el último trimestre del año, por un tema de aceleración de la inflación, todas las empresas teníamos que ir a pedir adicionar a ese presupuesto original en promedio unos 3, 5 puntos más. Pero otra vez, la gran característica era, esto nos solía pasar en el último trimestre o cuatrimestre, y entonces esto hacía que los ajustes salariales que las empresas teníamos previsto para el último cuatrimestre terminaban siendo un poquito más altos. Es decir, veníamos con esta dinámica de presupuesto salarial original versus el real, siempre teníamos una diferencia. Bueno, esto la única excepción que tenemos es el primer año de la pandemia, ¿no? Que si recuerdan prácticamente el presupuesto inicial fue igual que lo que dimos, o inclusive en algunas empresas fue un poquito menos, pero por un tema de impacto de la pandemia sobre los resultados del negocio. ¿Qué pasa en el 2022? Acá nos encontramos con que ya para el mes de febrero del 2022 nos dábamos cuenta, me acuerdo cuando la inflación fue del 6% en febrero, que parecía una barbaridad, ya ahí nos dábamos cuenta que el presupuesto que habíamos planeado no nos iba a alcanzar, ¿sí? Todas las empresas habíamos salido con un presupuesto inicial, original, de aproximadamente entre 42, 48%, era lo que teníamos aprobado. Y como podemos ver en la página que estoy mostrando, ese presupuesto se fue modificando dependiendo de las empresas, se fue modificando entre 4 y 6, 7 veces a lo largo del año, ¿no? Ya en abril estábamos planteando que seguramente la inflación no iba a ser de 45, 48, sino que la inflación iba a ser de 55, entonces fuimos a pedir unos puntos más. Por el mes de septiembre ya hablábamos de que la inflación por lo menos iba a ser de un 80%, entonces fuimos a pedir un presupuesto que estuviera más cerca de ese número, y digo, parados a diciembre del 2022, con una inflación ya cerrada de un 94,8%, las empresas dieron ajustes, otra vez acumulados al personal fuera de convenio, de un 89%, es decir, quedamos unos 4 o 5 puntos por debajo de la inflación. Esta es una situación que se viene repitiendo prácticamente todos los años. Siempre decimos que desde el momento que salimos de la convertibilidad, por allá por el año 2001 hasta hoy, hemos visto que solo en 3 años los ajustes salariales superaron la inflación. Entonces, este escenario de ajustes de promedios del 89% para el personal fuera de convenio prácticamente es muy similar para el personal dentro de convenio. Acá lo que quiero destacar es que estos datos que estamos viendo del personal dentro de convenio son datos promedios, por supuesto. Obviamente hubo algunos acuerdos, algunos sindicatos que pudieron conseguir ajustes más altos, otros más bajos, y también destacar que estos también son ajustes que se dieron otra vez durante el año calendario, 1 de enero, 31 de diciembre 2022. Ahora,
¿este es el último dato del 2022? No, como decía antes, estamos parados en marzo del 2023 y todavía no estamos seguros de que este 89,6 que vemos de mediana o 88,2 que vemos de promedio de ajustes acumulados para el personal fuera de convenio, todavía van a cambiar. ¿Y por qué digo que van a cambiar? Porque hay un grupo de casi 30% de empresas que, porque durante el año calendario 2022 con sus ajustes salariales quedó bastante desfasada respecto a o a la inflación o al mercado, lo que han conseguido es que sus empresas le autoricen a hacer algún catch-up de este desvío, y entonces durante mayoritariamente enero, febrero, algunas empresas en marzo y en menor medida en abril, están dando algunos porcentajes de ajustes salariales, pero que son para aplicar al 2022. ¿Sí? Y los ajustes salariales que está dando este grupo de empresas en estos primeros meses en concepto de recuperación, compensación 2022, están entre 10 puntos, 10% y 20%. Y después también tenemos un grupo de 13% de empresas que todavía, en este momento que nosotros hicimos el relevamiento, que como les decía, era segunda parte de enero y parte de febrero, todavía lo tenía bajo análisis, todavía no tenía la aprobación final. Supongamos que este 13% de empresas consigue la autorización y el 27% que ya es seguro efectivamente da los incrementos, entonces ese escenario que veíamos recién de un 89,6 de mediana, si todo esto se cumple, casi se va a un 95%. Acá, 3 números que nos tienen que quedar. Año calendario 2022, ¿sí? Se dio un 89%. Si las empresas que están haciendo el catch-up, más las empresas que lo tienen bajo análisis, si sumamos eso, casi llegamos a la inflación. Ahora, si el 13% de empresas que está analizándolo no consiguió la autorización, en vez de quedar casi en 95, nos vamos a quedar en 92,2. Otra vez, igual quedamos por debajo de la inflación. Y esto que estoy dando, obviamente, son números promedios. Como podemos ver acá, tenemos sectores, digamos, como el petrolero, como el minero, aluminio, hierro, construcción, que han dado ajustes mucho más competitivos que sectores quizá como las aseguradoras, como algunas empresas de fintech, algunas empresas de alta tecnología, algunas empresas de logística. ¿Sí? Entonces, por esta razón es que yo digo, todavía no vemos el número cerrado 2022. Yo creo que, como les decía, en esta nueva encuesta que acabamos de lanzar, ya sí vamos a poder ver un número cerrado del 2022. Con este, digamos, escenario tan dinámico y con tanto cambio de estimaciones de inflación, de acuerdos sindicales, digamos que son siempre razones que impactan en la revisión del presupuesto salarial fuera de convenio. Lo que le hicimos a las empresas la pregunta de, bueno, ¿qué acciones estás tomando para minimizar el impacto de la inflación durante el 2022? Y claramente, en realidad, podemos decir que las dos acciones que se tomaron contundentes fue el ir modificando el presupuesto salarial
y que el mismo esté lo más cercano posible a lo que el mercado iba a hacer, el resto de las empresas iba a hacer, intentar de que ese presupuesto esté lo más cercano posible a la inflación. Y después otra gran acción que tomaron las empresas fue ir dando más cantidad de ajustes salariales a lo largo del año. Este también fue un cambio sustancial que se vio en el año 2022. Veníamos hasta el 2021 con una dinámica, con una práctica muy marcada de que las empresas daban en 2 y algunas 3 ajustes salariales a lo largo del año. El año pasado claramente vimos que muchas empresas pasaron a dar 4, 5 y algunas hasta más de 5 ajustes a lo largo del año. Ahora, después, como podemos ver en esta página, no vimos otras acciones con una prevalencia importante. Digo, hubo empresas que implementaron nuevos beneficios. Ahora, esto no significa que nosotros encontramos más beneficios en el mercado hoy o nuevos beneficios, sino que hubo empresas que quizá no tenían implementado algunos beneficios que ya eran prevalentes en el mercado y entonces pasaron a implementarlos. Lógicamente, aquellas empresas que tienen beneficios monetarios, como puede ser el pago de la guardería, el pago de un subsidio para almuerzo, el pago de un monto de gastos para el auto o un car allowance, estas empresas sí también lo que empezaron es a dar, a actualizar esos montos con mayor frecuencia. Antes los venían aumentando cada 2 veces al año y el año pasado también las empresas lo modificaron 3, 4 veces. Hubo algunas empresas que adelantaron el pago del aguinaldo, hubo algunas empresas que adelantaron el pago del bono, ya sea parcial o totalmente. Hubo algunas empresas que dieron un gift card con un monto. Ahora, como podemos ver acá, ninguna de estas acciones vemos que tiene una prevalencia de mercado mayor al 15-16%, ¿no? Y algunas que mencioné están alrededor del 5, del 4%, ¿no? Entonces, hay algunas acciones pero que están tomando las empresas, pero yo digo, es acotado y no es prevalente. ¿Qué vemos por ahora para el año 2023? Para este año tenemos hoy para el personal fuera de convenio, las empresas tienen un presupuesto salarial que va desde 75% a 92%. Esto, como siempre hablamos, son porcentajes acumulados. La mediana está en 85% y el promedio está más cerca del 84%. Estos presupuestos salariales las empresas los confeccionaron estimando que la inflación de este año va a ser entre 80% y 95%. Recién escuchaba que, bueno, ya sabemos que tuvimos una inflación del 6%, hoy a la tarde va a salir la inflación del mes de febrero. Hablaban de que el INDEC, el número que va a mencionar es del 6%, que prácticamente nombraban 6 consultoras privadas, hablan de que en realidad podría ser unos décimos más alto, digamos entre 6.2 y 6.5. Ya hablan las consultoras privadas de que el número de marzo va a ser más alto del 6, va a estar más cerca del 7, es decir que si vamos a acumular este primer trimestre ya vamos a estar por encima del 20%, es decir que vamos
nos vamos a consumir, ya consumimos el 30% de la inflación que está estimando el gobierno, que había dicho que iba a ser más cerca del 60%, ¿no? Claramente las empresas no tomaron en consideración ese 60% para armar el presupuesto. Como decía antes, el presupuesto lo armaron pensando que la inflación va a ser entre un 80 y 95%. Acá otra vez mencionar que entonces si la inflación va a ser ese número y estamos estimando que vamos a dar en promedio un 83.8, va a ser otro año que nos quedemos algunos puntitos por debajo de la inflación. Y en realidad, de este 85-84% que estamos hablando según la medida estadística para todo el año, lo que las empresas están previendo dar en este primer semestre está entre un 38 y un 39,7%, ¿sí? Para dar hasta, digamos, 30 de junio, si queremos. Por lo que venimos hablando con las empresas hasta ahora y de mirar ya unas 180 respuestas que recibimos de esta encuesta flash que lanzamos ayer, lo que vemos es que por ahora las empresas no están haciendo cambios en el presupuesto anual, por ahora las empresas no están haciendo cambios en este presupuesto que tenían pensado destinar este primer semestre del año. Por lo que hablamos con las empresas, hay una probabilidad mediana alta de que este presupuesto tenga que ser modificado en la medida que la inflación se acelere. Ahora, las empresas plantean hacer algún cambio, pero ya para la segunda parte del año, ¿sí? Esperar tener la inflación al menos de los primeros 5 o 6 meses del año y en todo caso volver a esta dinámica que teníamos pre-2022 de modificar el presupuesto, pero ya sobre el último trimestre, cuatrimestre del año. ¿Cómo por ahora las empresas, según el sector, tienen el presupuesto preparado? Como pueden ver acá, también tenemos realidades distintas por sector. Se ve una realidad, digamos, bastante distinta entre construcción, que es el sector más alto, y, no sé, el sector agropecuario, las aseguradoras que están más abajo. Acá nosotros siempre decimos que cuando arrancamos el año y vemos los presupuestos, hay como una dispersión bastante alta entre el sector más competitivo y menos competitivo respecto a los ajustes por otorgar, pero que cuando llegamos a fin de año y vemos lo realmente otorgado, muchas veces esta dispersión se achata y se acerca bastante más, ¿no? Creo que esto tiene que ver con el momento en que las empresas hacen el presupuesto, la realidad, digamos, de los acuerdos sindicales que hay hechos hasta el momento, pero otra vez, cuando ya nos paramos a fin del año fiscal, o a fin, perdón, del año calendario, los sectores se acercan mucho más. Bueno, esto es respecto a los ajustes salariales y el porcentaje, como pasó el año pasado, para este año las empresas tienen previsto, como podemos ver acá, casi el 68-70% de las empresas está planteando dar 4 oportunidades o más. Es decir, tenemos el 50% de las empresas que está pensando dar 4 ajustes a lo largo del año, tenemos 5% de empresas que va a dar 5 ajustes en el año y tenemos casi un 10% que va a dar más de 5. Nos queda un 30% de empresas, un poquito más, que solo va a dar 3 ajustes o menos a lo largo del año. Respecto a los meses más preponderantes de ajustes en el primer semestre, podemos ver que fue enero y que va a ser abril y marzo.
cuando vemos la segunda parte del año, y estos datos no tienen el catch-up, ¿no?, que dijimos que está pasando ahora en estos primeros meses también. Y cuando vemos el segundo semestre, por ahora los meses que se ven como más representativos, donde más empresas van a aplicar ajustes salariales, son el mes de julio y el mes de octubre por ahora. Una pregunta que también hicimos en esta última encuesta flash, como en determinados sectores de actividad empezamos a encontrar algunas empresas que en su política de ajustes salariales tiene garantizado otorgar ajustes que sí o sí garanticen la inflación. Hicimos la pregunta para entender, bueno, cuánto de esto es real en el mercado general, y claramente vemos que hay un 75% de empresas que nos responde que no tiene esta política de garantizar la inflación. En todo caso, los ajustes salariales que va a dar o el presupuesto que va a tener va a acompañar al mercado, pero no a la inflación. Cuando vemos que hay un 15% de empresas que sí garantizan y un 10% que lo tienen bajo análisis, y hacemos un zoom, si queremos, de este 25% de empresas, nos encontramos que las mismas están focalizadas principalmente en sectores ligados más que nada a la tecnología y al mundo fintech. Esto hasta acá vimos ver la dinámica que va a tener el salario este año, cómo se va a mover. Otro dato que nos pareció importante compartirles, y más, digamos, a esta altura del año, tiene que ver con el bono anual por resultados, por performance de la compañía y por performance de equipo y performance individual. Acá lo que vamos a decir, primero que nada, es que yo diría hoy en Argentina, más del 85% de las empresas, y ya creo que estamos muy cerca del 90% de las empresas, tiene un esquema de bono por resultados. Más del 60-62% de las empresas este bono por resultados lo tiene extendido prácticamente a toda la pirámide de posiciones fuera de convenio. Acá lo que estamos presentando corresponde a montos target por nivel, y esto es industria general. Puede haber algunos sectores que son un poquito más conservadores que lo que vemos acá, o algunos sectores que son más competitivos. En el primer grupo, acá violeta, lo que vamos a ver son digamos, bonos target a nivel de posiciones ejecutivas. Las letras y los números que ustedes están viendo ahí corresponden a nuestra metodología de homologación de puestos, que va a nivel de ejecutivos, desde un ejecutivo 15 hasta un ejecutivo 19. Y lo que podemos ver acá es que en términos generales, para estas posiciones ejecutivas, los bonos van desde un 26% de la remuneración anual hasta, yo diría, un 35%. Cuando vemos el 45% y en realidad vemos un ejecutivo 19%, digamos, ese ejecutivo 19 mayoritariamente está conformado más por posiciones de gerentes generales o de CEO de las organizaciones. Cuando bajamos a un nivel más gerencial para nosotros, digamos, significa gerenciar gente, por lo tanto puedo ir desde un M1-10, que es un nivel, yo diría, de supervisor, hasta un gerente senior, muy senior, que va a ser un M4-16. Vamos a ver que los rangos de bono van desde un 10 hasta un 22-25%. Y cuando voy a los niveles de P, para nosotros estos significan profesionales o contribuidores individuales, los típicamente llamados dentro de las organizaciones analistas, que podemos ver que van desde medio sueldo a un sueldo .2 o un sueldo .4 por año.
Otra vez, siendo una práctica con una prevalencia alta en el mercado, nos pareció importante entender cómo se va a pagar el bono hoy en el mercado, este bono. Lo que podemos ver es que más del 70% de las empresas está planteando que tuvo, o nos dice que tuvo buenos resultados de negocio, por lo tanto, van a estar pagando al 90% del target, es decir, al 90% de los datos que yo mostraba en la página anterior, hasta un 110 del target, es decir, superan el target y entonces van a pagar como un 10% más de los targets. Y de hecho, podemos ver en esta página que tenemos un 7% de empresas que los resultados les fueron muy, muy bien y por lo tanto van a pagar a más del 121 del target. ¿Sí? También un dato importante, que bueno, no lo incluí acá, pero un dato importante en un contexto inflacionario es entender sobre qué salario tomo como base para calcular el bono. Digamos, en un escenario como el nuestro, donde nosotros ajustamos salarios, como decíamos antes, 3, 4, 5 veces en el año, para calcular este bono, es importante entender si lo calculo sobre el salario de diciembre, si hago un promedio del salario de todo lo percibido en el 2022, o si hago alguna indexación de ese salario que tomé de diciembre. Acá es más del 70% de las empresas hoy toma como base de cálculo el salario del último mes de año ejercicio que voy a pagar, es decir, aquellas empresas que tienen año fiscal, año calendario, entonces el salario que tomé en consideración para calcular el bono es el salario de diciembre. Todavía hay alrededor de un 9-10% de empresas que toma el salario promedio del año, donde otra vez con un contexto inflacionario hay una probabilidad, digamos, perjudicamos de una manera considerable al empleado haciendo este análisis. Y después hay un grupo muy menor de empresas que toma como base el salario del mes que voy a pagar el bono, que por ahí eso ya puede incluir algún incremento dado en el 2023, por ejemplo. Y después también hay algún grupo menor de empresas que lo que ha hecho este año fue indexar el bono. Ok, tomé el bono el salario de diciembre, pero como estoy pagando el bono el 15 de marzo, lo que me dio ese monto le incrementé el 6% de la inflación y de enero, le incrementé otro 6%, que es el estimado de febrero, y alguna empresa también consideró un 3% más por los 15 días de marzo. Pero otra vez, esto es todavía lo menos prevalente en el mercado. Otro dato importante para terminar con el bono tiene que ver con cómo lo pagué, en qué moneda, o si hice, digamos, alguna gestión para que el pago del bono sea en otra moneda que no sea pesos, o lo convertí o lo nominé a dólar y después lo pagué en pesos, pero a partir de usar algún tipo de cambio, oficial o distinto. Lo que podemos ver acá, y esto sí vamos viendo como algún crecimiento año a año, que para los ejecutivos, las empresas, hay un grupo de empresas que está tomando la decisión de pagar el bono o en moneda dura, o convierte parte del bono total a un esquema de incentivo de largo plazo, o lo nomino en dólares y lo pago en pesos a partir de aplicar algún tipo de cambio.
Esto lo vemos, como decía, con este 77% de empresas que lo pagó en pesos. El año pasado esto era un 80 y pico, y digo, vamos encontrando más empresas que están tomando alguna decisión sobre el bono de los ejecutivos, ¿sí? Como podemos ver, también hay algunas empresas que incluyen al grupo gerencial que sigue a continuación de estos ejecutivos, y hay un 8% de empresas que está tomando alguna medida para todos los empleados y no únicamente para gerentes y ejecutivos. Bueno, hasta acá, entonces, todo lo que vimos estuvo enfocado en salario y en bono. Sabemos que en Argentina hay también una componente de la compensación total ligada a beneficios que tiene una prevalencia importante y que tiene una valoración importante por parte de los empleados, y donde las empresas han ido poniendo foco en los últimos años, quizá migrando este concepto de beneficios a un concepto más amplio e integrado de bienestar. Entonces queríamos mostrarles en qué están trabajando y hacia dónde van las empresas en este concepto de bienestar de los empleados, los resultados de una encuesta que se hizo también recientemente. Así que lo dejo a Fernando o a Pepe para que siga con la segunda parte. Bueno, muchas gracias, Marce. Bueno, buenos días a todos. Sí, la verdad que el concepto de bienestar es un concepto que viene evolucionando muy rápidamente. Incipientemente, hace ya mucho tiempo habíamos visto ese famoso balance entre vida personal y vida laboral, donde las empresas iban de a poco flexibilizando los horarios, iban generando distintas acciones tendientes a buscar, por ejemplo, alimentación sana o ejercicios, ¿sí? Vimos como un incipiente bienestar que obviamente se vino acelerado con todo lo que fue el tema de la pandemia, y hoy vemos que es algo que se está consolidando, que las empresas lo tienen en agenda, que las empresas hoy están pensando en que el bienestar va a ser un diferencial tanto para atraer como para retener talento, ¿no? Entonces, esta encuesta lo que apunta es básicamente a preguntarle a las empresas cómo están hoy gestionando el bienestar, qué les preocupa, cuáles son las principales acciones que hoy están llevando adelante y cómo se imaginan que van a estar dentro de 3 años, ¿sí? Cuáles van a ser los desafíos que van a tener de acá a 3 años, ¿no? Es una encuesta que se hizo en toda Latinoamérica, donde la mayoría de las empresas son empresas que tienen operaciones en distintos países, con lo cual este concepto es un concepto que está bien arraigado en las empresas, ¿no? Como principales conclusiones, la verdad que la primera es algo que, por lo menos a mí que me apasiona este tema, me llena de alegría, es que las empresas están diciendo que hoy hablar de bienestar es hablar de la cultura en su organización, ¿sí? Es un concepto que se está de a poco metiendo en la cultura de la organización, ¿sí? Que las organizaciones lo están tomando como algo central, como un eje para poder de alguna forma trasladar el bienestar a sus empleados en distintos aspectos, ¿no? Y cuando hablamos de bienestar, por lo menos en WTW hablamos de 4 áreas de bienestar, que es bienestar físico, bienestar emocional, bienestar social y bienestar financiero, ¿no? Y el bienestar emocional sí, sigue siendo la principal área de preocupación de las empresas, ¿no? Esto lo habíamos visto post pandemia, y actualmente se sigue manteniendo como principal punto, ¿no? Después les voy a contar cuáles son los principales motivos o cuáles son las principales preocupaciones, pero básicamente están relacionados con temas de estrés, de cansancio de los empleados. Entonces las empresas van a poner mucho foco en lo que tenga que ver con el bienestar emocional primeramente, ¿no? Como Marce comentaba recién, el contexto económico en el cual está Argentina en este momento hace que el tema de costos y falta de apoyo financiero sea una de las principales preocupaciones. Lo que vemos que en las empresas, que el tema de costo está directamente relacionado con lo que tenga que ver con incrementos de los beneficios vigentes. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, hablar de cuánto va a ser el aumento que van a tener los planes médicos de prepaga de acá a un año es un número
que genera cierta incertidumbre y es un poco lo que está trasladando, ¿no? Cuando uno genera un budget para todo el año, bueno, empezar a ver cuáles van a ser esos incrementos tienen más fuerza que salir a conseguir beneficios nuevos, ¿no? Algo que hicimos en esta encuesta que también un poco llama la atención es le preguntamos a las empresas qué tan efectivos se sienten ellos a la hora de proponer distintas acciones y cuál es la respuesta que tienen los empleados, ¿sí? Y después lo vamos a ir viendo, pero la efectividad que las empresas nos cuentan es baja, ¿sí? Ellos sienten como que generan distintas acciones, distintos beneficios y no tienen la respuesta o la repercusión que ellos preferirían, ¿no? Y abajo un poco los dos motivos que ellos las empresas nos cuentan, y es que van a ser los puntos centrales para los próximos años, es empezar a trabajar en temas de comunicación y experiencia del empleado, ¿no? Muchas veces vemos que se proponen ciertos beneficios o ciertos programas que no responden a unas necesidades puntuales de los empleados, ¿no? Entonces, empezar a generar esa experiencia donde el empleado de alguna forma pueda ser protagonista de su propuesta de valor, es algo que va a ser en los cuales van a trabajar en los próximos 3 años, ¿no? Ahora bien, en cada una de las áreas, ¿sí? Vamos a contarles cuáles son las principales preocupaciones, ¿sí? En el bienestar físico, las empresas nos cuentan que el falta de ejercicio y la mala nutrición o no tener acceso a alimentación saludable son las mayores preocupaciones, ¿no? Muchas veces esto pues desencadena en temas de sedentarismo o en temas de algún tipo de alteración en la salud, con lo cual estas son las principales preocupaciones. Y lo que yo les contaba de la efectividad, ¿no? Miren, menos de la mitad de las empresas sienten que son efectivos, ¿sí? A la hora de generar un cambio en el estilo de vida saludable de sus empleados, ¿no? Esto de alguna manera era, como les decía, ¿no? Falta de comunicación, a lo mejor implementación de programas que no responden a necesidades puntuales, pero de alguna manera las empresas sienten como que su propuesta es recibida o no tiene la efectividad que ellos quisieron, ¿no? ¿Cuáles son los programas más relevantes actuales? Básicamente lo que tiene que ver con tratamientos, básicamente como dice acá, recomendados. En su momento eran temas de vacunación, ahora vemos también temas de vacunación de campañas antigripales y demás. Bueno, eso también sigue siendo algo muy importante. Y después lo que tiene que ver con atención médica virtual, ¿sí? Esto es algo que también está creciendo mucho en las empresas. Todos los que tenemos un plan de medicina prepaga sabemos que es muy difícil a veces conseguir un turno con un médico, y eso a lo mejor lo que hace es dilata algún tipo de tratamiento diagnóstico. Bueno, las empresas están empezando a promover el uso de consultas virtuales justamente para poder prevenir futuras o posibles patologías, ¿no? Y de acá a 3 años les preguntamos qué es lo que van a hacer. Básicamente lo que van a hacer las empresas, nos cuentan, es empezar a trabajar en la gestión de riesgos, ¿sí? Esto es determinar si hay algún tipo de patología o algún tipo de conducta que sea constante en su población y empezar a trabajar en programas de prevención, ya sea con temas de nutrición, tema de tabaquismo. Hemos visto también empresas que han empezado a trabajar con el tema del sueño, es decir, empezar a generar de alguna manera acciones que tengan como resultado prevenir posibles enfermedades o patologías en un futuro, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con el bienestar físico. Bienestar emocional, como les contaba al principio, es el punto donde mayor foco van a poner las empresas. El 83% nos dice que hay estrés y agotamiento entre sus empleados. En su momento, esta encuesta se hace cada 2 años. La anterior nos había dado un número también muy alto de estrés y agotamiento, obviamente relacionado con todo lo que fue tema de encierro, pandemia, enfermedad, bueno, todo lo que vimos en su momento. Hoy eso de a poco se está diluyendo, pero lo que de alguna manera hace que aumente el estrés y el agotamiento tiene que ver también con el contexto económico en el que estamos, ¿no? Tema de inflación, tema de salarios, tema de incremento de precios constante. Eso de alguna manera también repercute en lo que tenga que ver con el estrés y con la salud mental, ¿no? La efectividad, como vimos en el área anterior, también está en el 50% aproximadamente, con lo cual es un punto para poder trabajar. ¿Cuáles son los problemas más prevalentes? De vuelta, hacer foco en lo que tenga que ver con salud mental, ¿sí? Empezar a trabajar de vuelta en generar espacios donde el empleado pueda descansar,
donde tenga su horario de almuerzo, si está en su casa, que se respete, que tenga esa flexibilidad de poder hacer algunas tareas y después retomar el trabajo y no estar enfrente de la computadora tanto tiempo. Bueno, empezar a generar distintos hábitos que de alguna manera ayuden a bajar ese estrés y agotamiento, ¿no? En lo que tenga que ver con el bienestar financiero, ¿sí? El costo de vida y la inflación sigue siendo la mayor preocupación entre las empresas. Y acá el tema de la efectividad, ven que baja bastante con respecto a las áreas anteriores. Hablando con las empresas, nos dicen como que de alguna forma el problema excede a lo que son las acciones que uno puede hacer. Entonces sienten que de alguna manera no pueden acompañar al empleado en lo que tenga que ver con su bienestar financiero, ¿no? Esto ya es una precisión más personal. Ahí Marce nos mostró montones de acciones que las empresas hacen, dividir los aumentos 4 veces en el año, apagar, adelantar bonos. Bueno, hay distintas prácticas que están haciendo que entiendo yo son acciones que de alguna manera pueden llegar a ayudar a mitigar un poco el efecto de lo que tenga que ver el contexto económico, pero bueno, está claro que lo que una empresa puede hacer no va a poder modificar el contexto país, ¿no? Pero bueno, de alguna manera nosotros vemos que hay esas acciones y de alguna manera pueden acompañar a lo que tenga que ver con el bienestar financiero de los empleados, ¿no? ¿Cuáles son los programas más prevalentes? Seguro de vida, práctica de mercado, y después lo que tenga que ver con financiamiento para temas de educación, reintegros por guardería, preescolares, algunos cursos de capacitación, ¿sí? Eso también son las acciones más fuertes en lo que tenga que ver con el bienestar financiero, ¿no? ¿Y cuáles son los programas o en qué están pensando hacer las empresas en los próximos años? Empezar a involucrar más a lo que tenga que ver con los equipos financieros de su propia empresa para poder de alguna forma ayudar a los empleados a alcanzar este bienestar financiero, ¿sí? De alguna manera que la empresa, a través de webinar, a través de charlas que pueda dar el CFO o el gerente de administración o finanzas, pueda darle herramientas a los empleados para poder administrar sus finanzas personales. Temas relacionados con inversiones a corto plazo, temas relacionados con generación de algún tipo de ahorro para la jubilación o para el retiro. Esas acciones de alguna manera van a darle muchas más herramientas a los empleados para poder tener de vuelta un control de lo que son sus finanzas personales, ¿no? Y el último área es el bienestar emocional. Lo más importante, lo que están trabajando es notan esa falta de conexión, ¿sí? De vuelta, empezar a generar ese vínculo entre los equipos, empezar a generar ese sentido de pertenencia a la empresa, es donde la mayor preocupación y nos están poniendo mayor foco, ¿no? Los programas más prevalentes tienen que ver básicamente con lo que tiene que ver con inclusión y diversidad, empezar a generar unas políticas y estrategias de inclusión y diversidad. Y cuando hablamos de inclusión y diversidad, no nos limitamos únicamente a lo que tenga que ver con género. Hay empresas que están empezando a generar otro tipo de acciones, por ejemplo, empleo de seniors, es decir, gente de más de 60 años, programas para la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad física o intelectual, programas para la inclusión de, por ejemplo, colegas que vienen de otros países a trabajar a Argentina. Bueno, hay distintas acciones que las empresas están haciendo y lo están trasladando en políticas, ¿sí? Más allá de que son acciones puntuales, lo están llevando al papel y lápiz y que sea como parte o política fundamental de la compañía, ¿no? ¿Cuáles van a ser en los próximos 3 años? ¿Sí? ¿Dónde va a estar el foco? Temas de comunicación, ¿sí? Notamos que falta a lo mejor tener una estrategia de comunicación constante a lo largo del año. Las empresas nos dicen que muchas veces los beneficios, y esto es muy atado con la efectividad, tiene una tasa de uso muy bajo. Bueno, una de las causales podría ser que no sea una comunicación tan efectiva y constante a lo largo del tiempo. Experiencia del empleado, empezar a darle al empleado mayor protagonismo, empezar a preguntarle cuáles son sus necesidades y a partir de ahí empezar a generar distintas acciones, distintos programas, distintos beneficios que de alguna forma respondan a las necesidades que nuestros empleados nos dicen, ¿sí? Y por último, lo que tiene que ver, bueno, obviamente con la cartera, empezar a diseñar distintos programas de bienestar, ¿sí?
que de alguna manera lo que hagan es cambiar un poco el rol del empleador, ¿sí? Donde el empleador se ponga en una posición de ser responsable del bienestar integral del empleado y no ser un mero facilitador de beneficios, ¿no? Yo creo que conceptualmente estamos trabajando, o los equipos están yendo para ese concepto, y la verdad que es algo, como decía al principio, a los que nos gusta el tema, que nos llena de alegría, ¿no? En la que viene vamos a poder ver básicamente un poco cómo es un resumen de lo que hablamos recién, ¿no? Lo que ven en la columna violeta, la de la izquierda, ¿sí? Les preguntamos a empresas cómo están hoy con respecto a su estrategia de bienestar, ¿sí? Y el 41% nos indica que no tiene una estrategia, es decir, lo que tiene son programas o beneficios, ¿sí? Que de una forma se presentan de manera aislada, pero no están dentro de una estrategia de bienestar, ¿sí? Cuando un empleado habla de bienestar físico, ¿sí? No hay una conexión entre todos los beneficios que tiendan a mejorar ese bienestar físico, ¿no? Ahora, ¿y cómo van a estar de acá a 3 años? Si se fijan en la columna a la derecha, el 77% de las empresas nos dice que van a generar un programa de bienestar que de alguna forma lo diferencie de sus competidores, ya sea para atraer o para retener talento, y también va a ser un programa personalizado. ¿Esto qué es? Van a hacer un programa que de alguna forma represente las necesidades puntuales de sus equipos, ¿sí? Y que no sea una importación de beneficios o programas que el mercado hace, ¿sí? Muchas veces nos preguntan, bueno, tal empresa, ¿qué está haciendo? ¿Sí? De alguna forma con la idea de a lo mejor copiar eso, porque entendé que de esa manera su propuesta de valor tendría mucha más jerarquía, pero muchas veces eso no es tan efectivo, ¿sí? Lo más efectivo, entendemos nosotros, es preguntar al empleado qué es lo que necesita y a partir de ahí construir, ¿sí? Con lo cual, eso lo que va a hacer va a garantizar que sea un programa de bienestar robusto, un programa de bienestar perdurable y un programa de bienestar que sea altamente percibido positivamente por los empleados, porque de una forma están levantando la mano y su empleador le está dando respuesta a eso, ¿no? Entonces, básicamente lo que quería mostrarles hoy es un poco de actualidad, qué es lo que las empresas están haciendo, cuáles son sus focos de preocupación y cómo es esta tendencia que estamos viendo a empezar a generar programas que de alguna forma sean un diferenciador en el mercado, tanto para retener como para atraer talento, ¿no? Ale, te pasamos bueno, por otro lado estamos, tiene una consulta. Excelente, Pepe, muy completo. Yo personalmente te quería hacer una pregunta. ¿Cómo está la Argentina respecto a la región en términos de todos estos indicadores que estás mostrando de otorgamiento de beneficios al personal de la empresa? Mira, la verdad que en la región Latinoamérica los porcentajes son muy parecidos entre todos, ¿sí? En Argentina hay, con respecto a nuestra encuesta anterior, hay un incremento en lo que tenga que ver con propuestas y beneficios en lo que tenga que ver con bienestar financiero, ¿sí? Obviamente por el contexto inflacionario o el contexto económico, pero en general los valores son muy parecidos, ¿no? El bienestar financiero queda relegado. Si se presta atención, es el área donde las empresas menor ojo están poniendo, menores acciones están desarrollando, y eso la verdad que por un lado debería ir creciendo, como vemos, obviamente por el contexto en que estamos, ¿no? Pero en general los valores en toda Latinoamérica son bastante parecidos, las prioridades también son muy parecidas en todos lados. Bien. Y Marce, acá hay una pregunta de un asistente que la ves ahí en pantalla. ¿Querés comentarla? Sí, en realidad en los incrementos del 2023 no estamos considerando el catch-up. Cuando yo hablé del catch-up y lo incluimos sobre un slide del 2022. Es decir, voy a volver un minuto para atrás. Perdón. Estamos hablando, cuando nosotros hablamos de que los incrementos previstos para el 2023 son del 85-84%,
acá no está el catch-up, porque entendemos que eso corresponde al 2022. Entonces, sí, en este número que estamos viendo del 2022, donde en vez de estar cerca del 89, que considera los ajustes otorgados durante todo el año 2022, año calendario, si incluimos el 27% de las empresas que ya tiene aprobado el catch-up y lo está dando efectivamente, más el 13% que lo tiene bajo análisis y que ya nos compartieron cuál sería el bajo análisis, cuál es el porcentaje, dijimos que vamos a estar más cerca del 94-95%, que son los datos que estamos viendo acá, pero están acumulados sobre el 2022. El 2023 es puro. Esa es la respuesta. Bien. Ahí tenemos una pregunta de Rafael Ruiz, no sé quién la quiere tomar. Si tuvieran que mencionar 3 beneficios claves que las organizaciones tienen como objetivo a trabajar, ¿a cuáles consideran? Tengo una parte, Marce, una parte. A ver, No, yo creo que lo... Dale, perdón, no, empezá, me iba a Pepe. alargar, ¿eh? No, Me iba a alargar. dale, anda vos y No, te a ver, un agrego poco cualquier cosa. por lo que vemos acá en la encuesta, debería estar en lo que el beneficio debería estar en lo que es el bienestar emocional, ¿sí? Como el eje, ¿sí? Y a partir de ahí empezar a ver. Nosotros vimos, por ejemplo, que empresas han vuelto con el tema del EAP, del Employee Assistance Program, ¿sí? Para empezar a generar algún espacio donde el empleado pueda de alguna forma tener alguna consulta por temas de estrés, de agotamiento y demás. Yo creo que ese es un punto donde se podría avanzar. Y después el otro debería ser también lo que hablamos de empezar a generar herramientas de bienestar financiero de los empleados, ¿sí? Ya sea a través de charlas del CFO, distintas alternativas que el empleado pueda de alguna forma, como decía yo, administrar sus finanzas personales, ¿no? Eso es lo que entiendo yo, no sé si Marci vos, ¿cómo lo ves? Sí, creo que por ahí agregaría, y por ahí saliendo de alguno de los que nombraste, Pepe, temas más ligados a flexibilidad, que creo que también es uno de los aspectos bastante más valorados por los empleados y donde vemos que las empresas efectivamente han reaccionado. Claramente vemos cómo va creciendo la prevalencia en beneficios ligados, por ejemplo, a licencias. Es decir, hoy vemos que cada vez las empresas son más las empresas que tienen licencias y que a todo lo que nos indica la ley por licencia, las empresas agregan adicionales, ¿no? También vemos el tema de, digamos, vacaciones, es decir, en general vamos viendo cómo las empresas parten de al menos 3 semanas de vacaciones para todo el mundo. Todavía esto no es prevalente, pero sí vemos que va creciendo. Y bueno, para mí, uno lo puede ver como beneficio o no, digo, pero también todo lo que todavía está bajo revisión de los modelos híbridos de trabajo, ¿no? También creo, es decir, si le damos la mirada de beneficio, creo que ahí todavía las empresas están trabajando en ese sentido. Todavía no estamos viendo una foto final y no sé si la vamos a ver en algún momento. Creo que es algo bastante dinámico que cada empresa va implementando de acuerdo a sus necesidades. Bueno, entiendo que la presentación va a estar disponible, tanto la PPT o la grabación, así que los interesados nos pueden escribir a la cámara y se las vamos a compartir. Bueno, ya estamos justo sobre la hora, así que agradecerles a WTW por esta tan completa y actual y necesaria información que nos han compartido. Y bueno, completarles con un par de actividades comentarles un par de actividades que en algunos casos son nuestros socios quien las ofrecen y otras somos nosotros. El jueves 16, es decir, pasado mañana a las 10,
Auren va a presentar las novedades tributarias en Latinoamérica. Todos los que estén interesados en ese aspecto van a tener oportunidad de entender cómo es la mirada tributaria en los distintos países de la región. Y también comentarles que seguimos con el ciclo intercámaras que compartimos con AmCham y la Cámara Canadiense. Y la semana que viene, el jueves a las 11, vamos a tener una nueva edición del ciclo de elecciones 2023, y en esta oportunidad lo vamos a tener a Marcos Kopman, que es el candidato a gobernador de la provincia de Neuquén, teniendo una conversación con nosotros acerca de las perspectivas de ese proceso electoral. Así que bueno, sin más, nuevamente agradecer a todos por su presencia y los esperamos en una nueva actividad en el futuro. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a todos, buenos días. Gracias.